Hola, mi nombre es Camilo Caballero y por medio de este video quiero hablarles sobre el asunto que está pasando por el país El Salvador, y esta es la violentación de los derechos humanitarios. Por medio de un presente documento, señores del Salvador, queremos expresar nuestra sincera preocupación referente a los hechos ocurridos las últimas semanas, los cuales serán descritos. Sin embargo, no queremos desconocer años de historia y conflicto en su nación, donde evidenciamos la desigualdad social, política, económica y la precaria presencia del Estado en varias regiones del país. Como organización internacional comprometida en mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Consideramos que los actuales actos en la nación afectan de forma considerable a los miembros de manera directa e indiscriminada con la sociedad. Para ello describimos las principales alertas generadas. Hechos. La prisión está en una aislada zona rural y dota de mucha tecnología. Es la más grande de América según el gobierno salvadoreño. Construida en un valle a una corta distancia del imponente volcán Chichontepec en Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, el centro de confinamiento del terrorismo SECOT se destaca por rigurosos controles de riesgo. El centro de confinamiento del terrorismo SECOT tiene muros electrificados, celdas de castigo, un sistema que bloquea celulares y puede albergar hasta 40.000 reos. El Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir 8 pabellones, que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas. Cada pabellón posee un área eh, de construcción de 6.000 metros cuadrados, y en cada una de sus 32 celdas provistas de barrotes de acero se alojan más de 100 pandilleros. Los reclusos disponen en cada celda de unos 100 metros cuadrados, de dos piletas con agua corriente para el aseo personal y dos inodoros. Cada celda también dispone de camarotes de lámina de hierro sin colchón para que duerman los reclusos. Cada pabellón existen las celdas de castigo oscuras sin ventanas, que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta. No se han construido patios, áreas de recepción ni espacio conyugales, por lo que los pandilleros solo salen de la celda cuando van a una sala para su proceso judicial virtual. Los equipos electrónicos bloquean las señales de teléfonos celulares, impidiendo la comunicación desde el penal. Los reos deben pagar por comida, ropa y productos de higiene. Como alto representante de la ONU, evidenciamos en los videos sobre el traslado de estos presos, ya sea una imagen clara de la violación de derechos fundamentales a la que se están sometidos. Para su traslado le debieron rapar el pelo obligatoriamente y estaban apenas vestidos con un pantalón blanco. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró de nuevo su preocupación por la excesiva duración del estado de excepción en El Salvador, impuesto en marzo del 2022, y propuso abordar las causas de la violencia para encontrar soluciones y mejoras y más sostenibles.
Un comité de las Naciones Unidas publicó sus hallazgos luego de hacer su sexto examen sobre la situación en el país centroamericano. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto del actual régimen de excepción en El Salvador en esas libertades fundamentales, especialmente en cuestiones como las limitaciones en la práctica al trabajo de los defensores de los derechos humanos. Asimismo, aconsejó que el régimen de excepción que ha sido prorrogado en 7 ocasiones y en el que se ha detenido a más de 55.000 personas sea conforme con los principios de temporalidad, proporcionalidad, necesidad y otros establecimientos por los estándares internacionales de derechos humanos. En los centros de detención igualmente deben asegurarse condiciones de legalidad, humanidad, dignidad, garantías judiciales y respeto a los derechos económicos, sociales y culturales durante y después del estado de excepción. Recordamos que El Salvador, que el derecho a la vida, a no ser torturado o a un juicio justo y a la presunción de inocencia, así mismo como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción, especialmente en el caso de los niños. Derechos. Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías durante el estado de excepción. Se llevaron a cabo más de 60.000 detenciones, muchas de las cuales se consideran arbitrarias porque no cumplían con los requisitos legales como contar con una orden de arresto o ser capturadas en fragante. Algunas detenciones se basaron en criterios como tener tatuajes, antecedentes penales o vivir en áreas controladas por pandillas. Hubo un procedimiento indiscriminado de miles de personas, a quienes se les negó el contacto con abogados, acceso al expediente de su caso, información sobre los motivos de su detención y el derecho de ser escuchadas durante la visita de acusación formal. Derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Durante el estado de excepción en El Salvador, el país tuvo una tasa más alta de encarcelamiento a nivel mundial, con 1.927 personas encarceladas por más de 100.000 habitantes. Al final del año había más de 94.000 personas detenidas, superando la capacidad de las cárceles que podían albergar a 30.864 personas. El hacinamiento extremo condujo a violaciones de derecho a la vida y la integridad física, causando problemas de saneamiento, escasez de alimentos y productos básicos de higiene, lo que afectó gravemente la salud de los reclusos. Se documentaron casos de maltrato por parte de los guardias penitenciarios y tortura infligida por miembros de las pandillas. Defensores y defensoras de los derechos humanos. Durante el estado de excepción, el presidente adoptó un discurso público agresivo que estigmatizaba y atacaba a las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación independientes. Organización y planificación estatal. La policía de encarcelamiento masivo es producto de la planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado, cada uno ejerciendo con función clave dentro del engranaje que ha posibilitado la violación sistemática, masiva y sostenida de los derechos humanos de la población salvadoreña. El órgano ejecutivo. A través de la policía, la Fuerza Armada, el Ministerio de Seguridad ha diseñado e implementado una estrategia de seguridad basada en el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria indiscriminada y la práctica de tratos crueles, inhumanos y desagradantes e incluso la tortura. El órgano legislativo. Hace un año continúa aprobado y extendido la vigilancia del régimen de excepción, una medida cuya naturaleza es temporal y extraordinaria. Adicionalmente,
ha promovido una serie de reformas legales que contravienen la normativa internacional de derechos humanos, ratificado por el país. Órgano judicial. No está actuando de una forma independiente, está violando el derecho de debido proceso y no está combatiendo la impunidad frente a las violaciones que se están ocurriendo tanto en los órganos judiciales como las entidades auxiliares y aquellas adscritas al Ministerio Público. Están incumpliendo de forma flagrante sus deberes dentro del proceso penal. Criminalización de las personas que viven en la pobreza y efectos colaterales. El régimen de excepción incluye medidas de seguridad que tienen un impacto de proporcionado en las personas que viven en la pobreza. Estas medidas de facto criminalizan a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y en las que históricamente han sufrido el flagelo de las pandillas. Tortura y muerte arbitrarias bajo la custodia del Estado. Hasta finales de marzo del 2023, el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado había aumentado a 132. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos salvadoreñas presumen que hay un subregistro debido a los casos en los que se han reportado exhumanización de víctimas de fosas comunes. Impunidad rapante. La negligencia del dolo con la que están actuando las instituciones responsables de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y de perseguir y castigar delitos cometidos por funcionarios ha generado un alto nivel de impunidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos que los agentes de seguridad y los operadores de justicia están cometiendo por acción u omisión en el marco del régimen de excepción. Peticiones de la ONU. El tema de los derechos humanos y la violencia en El Salvador ha sido motivo de preocupación internacional durante muchos años. Organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, han estado siguiendo de cerca la situación del país y han formulado una serie de peticiones y recomendaciones para abordar los problemas de derechos humanos y promover la paz y la estabilidad en la nación centroamericana. En este contexto, este trabajo se propone examinar las peticiones específicas que a la ONU ha dirigido a El Salvador, destacando las áreas clave que requieren atención y acción inmediata por parte del gobierno. Respeto de los derechos humanos. La ONU ha instado a El Salvador a respetar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Esto implica medidas concretas para prevenir la violencia, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Lucha contra la impunidad. La ONU ha requerido que El Salvador tome medidas efectivas para investigar y enjuiciar y sancionar a aquellos responsables de las violaciones de derechos humanos. Con esto se busca incluir el fortalecimiento del sistema judicial y la lucha contra la impunidad para garantizar que los perpetradores rindan cuentas con sus acciones o por sus acciones. Protección de periodistas. Se ha pedido protección para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que están en riesgo debido a su labor. La ONU insta a medidas para garantizar su seguridad y para prevenir la censura y la intimidación que puedan enfrentar en el ejercicio de su profesión. Desmilitarización de la seguridad pública. La ONU ha hecho una recomendación sobre la desmilitarización de las fuerzas de seguridad y la policía en El Salvador, reduciendo así la presencia militar y en funciones de seguridad pública
y así fortalecer las instituciones civiles encargadas de mantener el orden y proteger los derechos humanos. Colaboración con los organismos internacionales. Se solicita la colaboración plena y efectiva con organismos internacionales de derechos humanos y la implementación de las recomendaciones emitidas por estos organismos con el fin de mejorar esta situación del Salvador. Resolver. Con el fin de la Guerra Fría, Naciones Unidas ha comenzado a jugar un papel más activo en la solución de conflictos que afectan la paz y la seguridad internacional. Una de las áreas más rápida de expansión en la del establecimiento, mantenimiento y construcción de la paz en países que buscan poner punto final a conflictos internos que se vieron asusados por la Guerra Fría. Estos conflictos la ONU puede ser fundamental para promover una solución negociada y contribuir a hacerla realidad, siempre y cuando los principales actores nacionales tengan la voluntad política de hacerlo. El involucramiento de Naciones Unidas en procesos de esta naturaleza resulta más seguro y barato y cuenta con mayores posibilidades de éxito que su involucramiento de riesgosas misiones de imposición de la paz. La renuncia limitada y transitoria a los poderes soberanos de los estados que una solución de esta naturaleza representa se ven compensados por los logros de una paz que integra y no divide, que incorpora y no margina, que moderniza y no obstruye el cambio institucional. En suma, que legitima, consolida y fortalece el Estado Nacional, sensatas de las bases de la reconciliación nacional, existan mejores condiciones para que los estados nacionales miren con esperanza al futuro y enfrenten cohesionados los retos de desarrollo y de la integración internacional en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo. La labor de la ONU en El Salvador se basa en 5 áreas corporativas establecidas por el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, MANUT. Se pretende contribuir a la solución de la problemática identificada conjuntamente con el resto de los asociados por el desarrollo, gobierno, sociedad civil, empresa privada y el resto de la comunidad internacional. Logros. Acceso a bienes y servicios básicos de calidad. Se ha apoyado a El Salvador en mejorar la atención prenatal, parto y posparto, así como en la prevención del embarazo en niñas adolescentes. Esto ha contribuido a que el país tenga una de las tasas más bajas de muertes maternas en Latinoamérica. Además, se ha trabajado en la inclusión de lineamientos de salud sexual y la reproductividad en el sistema de atención médica. Consensos y gobernabilidad. Se ha impulsado la participación de mujeres en la política en El Salvador mediante la formación de candidatas en todos los departamentos. Esto ha incluido diálogos sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en este ámbito y la creación de una guía contra la violencia política. La guía proporciona información sobre los mecanismos de protección de derechos y un violentamiento que identifica las principales manifestaciones de violencia política contra las mujeres, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre este problema. Trabajo decente y medios de vida. Se ha promovido un modelo productivo inclusivo a nivel nacional y mejoras de las condiciones laborales para las mujeres, a través del diseño de una política nacional de corresponsabilidad en los ciudadanos, así como apoyando un modelo de certificación igualdad de género. Resiliencia. Se ha fortalecido la coordinación y respuesta a una emergencia en El Salvador a través de apoyo del equipo humanitario del país y del equipo interagencial Únete.
Se ha brindado asistencia a personas afectadas por sequías, incluyendo alimentos, vigilancia nutricional, insumos para combatir la desnutrición, establecimiento de huertos, sistema de cosecha de agua y riego y acceso a agua de calidad y en cantidad. Todo ello ha contribuido a mejorar la resiliencia en la población frente a las situaciones adversas. Entornos seguros. Se ha proporcionado apoyo a El Salvador para abordar la inseguridad y la violencia a través de programas que fortalecen las instituciones de justicia, previenen la violencia, promueven las estrategias de construcción de paz y generan oportunidades para personas que regresan a sus comunidades. También se ha trabajado en las erradicaciones de feminicidios. En El Salvador, las partes aprovecharon las negociaciones para hacer un esfuerzo de reversión de los grandes temas nacionales y para encontrar solución política a los problemas identificando conjuntamente. Negociaciones de esta naturaleza ofrecen no solo a las partes, sino a la sociedad entera una oportunidad insuperable para hacer un repaso minucioso de los principales temas de la agenda nacional. En un contexto de empate militar como el existente en El Salvador, la ventaja de una solución negociada frente a acciones unilaterales es que permiten a las fuerzas políticas del país acordar reglas básicas de juegos políticos que le darán a una estabilidad y tranquilidad futura, solo estableciendo nuevas reglas de juego claras y aceptables para los principales actores políticos y sociales. Es posible crear sólidas bases para un desarrollo sostenible.